Muy bien, es un gozo poder estar con ustedes, es una alegría. Hay sentimientos encontrados porque es la primera vez que estamos en una iglesia que no conocemos. Generalmente me invitan a iglesias que conocemos, de la UCB, donde tengo hermanos cuyas caras ya las tengo identificadas. Bueno, los sentimientos encontrados es que estoy como de visitante en un lugar y el partido no es tan sencillo así. Pero muchas gracias, Sergio. Yo lo sigo a Sergio, no tan fielmente en el canal de YouTube, pero he escuchado varias de las enseñanzas. También a Isaías, que sé que enseña también aquí, y soy muy bendecido de verdad cada vez que escucho la enseñanza. Mientras el tiempo me dé, tengo un grupo de pastores que sigo, así que sé la enseñanza que se da en este lugar y que es fiel a las Escrituras. Así que es un gozo estar con ustedes. Son todas caras nuevas para mí. La primera vez que estoy, solo hay dos aquí que conozco, Mauro, que vino en el coche conmigo. Los demás son todos nuevos, así que espero poder llevarles en mi corazón. No me voy a acordar de todas las caras, todos los nombres, pero sí de aquí en más uno va a orar de una manera diferente por la iglesia aquí en este lugar. Así que damos gracias a Dios con mi esposa por estar compartiendo este tiempo aquí. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 21. Vamos a estar concentrados en esta tarde con la ayuda del Señor en los versículos 15 al 19, pero vamos a leer el capítulo desde el versículo 1 para poder tener presente el contexto. Si bien es un texto de los más conocidos en la Escritura, pero vale bien tener presente el contexto. Dice así Juan capítulo 21 en sus Biblias, versículo 1 en adelante de esta manera. Dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás. Hago simplemente un alto ahí. Me hace pensar esto cuando los papás cambian el tono para llamar a sus hijos, ¿no? Primero es Cachito, Johnny, y después cuando le dicen el nombre completo, saben que se viene algo serio. Bueno, así parece esto. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció
de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Oramos. Amado Dios y Padre Celestial, cuántas gracias damos a ti por tu providencia, la manera en que tú has guiado las cosas para permitir que hoy pueda estar compartiendo esta preciosa reunión con mis hermanos, a quienes no conozco, pero nos une el mismo espíritu en Cristo. Por eso, Padre, muchas gracias. Gracias por este tiempo de escuchar la predicación del Evangelio, el tiempo de adoración con los cánticos. Y ahora, Padre, honra tu precioso nombre. Que las Escrituras puedan hablar por sí mismas, guiadas por el Espíritu de Dios, tratando tú con cada corazón. Tú eres poderoso y soberano para hablar mucho más allá de lo que hemos de mencionar en este momento. Tú puedes ir hasta lo más profundo del corazón y tratar con cada necesidad, más allá del texto, del momento que vivía Pedro. Tú puedes tratar con nuestras almas. Eres soberano para usar tu palabra y tratar con las almas, llevando a aquellos que no te conocen a la salvación en Cristo, y a cada creyente a un compromiso más estrecho contigo. Por eso, Padre, confiando en la obra del Espíritu, pedimos que tú guíes este tiempo. Aquieta nuestros corazones, aquieta nuestros pensamientos, y obra tú, Padre, en cada alma en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Las historias de reconciliación, no solo en el círculo de cristianos, no solo en el círculo de creyentes, sino también en la vida misma. Las historias de reconciliación siempre son significativas y emotivas, en casi todos los casos. En no pocos casos son muy emotivas y conmovedoras. Padres e hijos que no se hablaban por muchos años. Amigos cuya confianza fue traicionada, hermanos en la fe que se han lastimado y se ofendieron, madres e hijas distanciadas por muchos años, familias completas ofendidas por profundos conflictos, etcétera, etcétera, etcétera. La lista puede seguir, de situaciones que se presentan en la vida y que llevan después de un tiempo de separación y por circunstancias, y en el caso de los creyentes, por un obrar soberano de Dios, los corazones son quebrantados, hay un pedido de perdón, hay un reconocimiento de la culpa y hay obviamente una disposición a perdonar. Eso lleva a una reconciliación. Esos momentos son maravillosos en la vida cristiana, en la iglesia de Dios. Esos momentos conmueven el corazón. Son historias donde se mezclan la alegría y el llanto, porque hay heridas que se sanan, relaciones que se restauran y vínculos afectivos que se vuelven más fuertes. No son pocos los casos donde en verdad después de una reconciliación, la relación entre esas personas, padres e hijos, madres e hijas, esposos que estaban separados, hermanos en la fe, el vínculo se hace mucho más estrecho de lo que era antes, por todo lo que significa la reconciliación. Son momentos conmovedores y muy sentidos. Bueno, así es este pasaje, Juan capítulo 21. Está lleno de emoción y de ternura, porque trata de la restauración, de la relación entre el Señor y Pedro. Todo lo que trata este capítulo, la razón por la cual se escribió este capítulo, es para mostrarnos a nosotros cómo se restauró la relación entre el Señor y Pedro, donde se renueva el amor de Pedro por Cristo y donde se confirma el amor que el Señor tenía por Pedro. En este relato nosotros vemos el esfuerzo que Cristo hace para hacer volver hacia sí el corazón de un hombre que, habiendo experimentado un gran fracaso, el de la triple negación, hacía un poquito más de 2 semanas,
En la noche en que Cristo fue entregado, llegó al punto de tomar ese hombre la determinación de abandonar al Señor y volver a la vida que llevaba antes de conocer a Cristo. Esa era la situación, ese es el preámbulo que nos presenta a nosotros el texto allí en versículo 1 hasta el versículo 14. El voy a pescar del versículo 3, nótenlo allí, Simón Pedro les dijo a los demás discípulos, voy a pescar, y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Ese voy a pescar, esa simple expresión del verso 3, es la expresión que marca el punto culminante de una declive en el corazón de Pedro que comenzó con el amargo llanto en el patio del sumo sacerdote la noche en que el Señor fue entregado y que fue madurando hasta llegar a este punto decisivo de cambiar el rumbo de su vida, caminando en una vida en pos contrario a lo que Cristo le había dicho. Ese voy a pescar es más significativo de lo que nosotros leemos allí, la expresión simple. No era simplemente un momento, en verdad, que decir, bueno, mientras esperamos al Señor, pesquemos un poquito. No era que por causa de la necesidad económica, Pedro dijo, vamos a pescar a ver si conseguimos algo de comer. Ese voy a pescar significaba, tomemos otro rumbo para nuestras vidas. No sigamos lo que Cristo había dicho, sino tomemos otro rumbo. No sabemos, queridos hermanos, cuántas cosas venían a la mente de Pedro en todo ese proceso, desde el llanto amargo cuando cruzó miradas con el Señor en el patio del sumo sacerdote la noche en que Cristo fue entregado y estaba siendo enjuiciado injustamente, y después de haber negado al Señor, cruzaron miradas. Es imposible imaginar ese momento en nuestras mentes, lo que significaba en el corazón de Pedro recibir la mirada de aquel que lo amó tanto, aquel que lo acompañó, aquel que lo discipuló. Cruzó miradas en ese momento y lloró amargamente. ¿Cuántas cosas habría en su mente? No sabemos. Lo que sí es seguro es que no se trataba voy a pescar de una rebeldía en oposición a Cristo, aunque estaba yendo en el lado contrario al que Cristo le había dicho. No se trataba de la rebeldía en oposición a Cristo, sino de una amargura por haberle fallado a su Señor. Ese es el me voy a pescar. Ya no sirvo para Cristo. Le fallé. Es el alejamiento de alguien que se siente indigno de seguir y servir a Cristo. Y aunque esto no justifica de ninguna manera su determinación, a nosotros nos pone en contexto para saber que Pedro era consciente de su error y que no necesitaba la vara de una corrección. Por eso cuando el Señor llega allí, ese preámbulo es precioso, no entra para hacerlo en una predicación, es otra predicación aparte, pero es el preámbulo cuando el Señor llega y le dice, hijitos, esa expresión tan tierna que se utiliza varias veces en la Escritura y especialmente Juan, el apóstol, cuando escribe su carta, la utiliza allí 9 veces. Es una expresión de profundo cariño que Cristo utilizó en ese momento allí con Pedro y con los discípulos, en ese momento de hacer esa pesca milagrosa, apelando, mejor dicho, a la memoria emotiva de ellos, porque les traía el recuerdo, especialmente a Pedro, de aquel momento en que él fue salvado, cuando hubo otra pesca milagrosa. Inmediatamente, seguramente, la mente de Pedro fue a ese momento en que fue salvado por el Señor. Todo un preámbulo para preparar el corazón de Pedro para que esté listo a esa pregunta tan punzante, ¿me amas? ¿Me amas? Y después el pan y los peces ahí en la parrilla, esperándolo a él un desayuno. La invitación a la comunión. No estuvo el Señor en esa mañana en la playa parado con el libro de la ley y con el garrote en la mano diciendo otra vez con ustedes rebeldes, otra vez, siempre lo mismo con ustedes. De ninguna manera apareció el Señor con una actitud de suma misericordia, porque Pedro ya estaba completamente dolido, se sentía completamente fracasado por haberle fallado a Cristo. Lo que él necesitaba en este momento era un estímulo. Lo que Pedro necesitaba en este momento era un estímulo que renueve su amor por Cristo. Y es ahí donde viene nuestro tema. Por eso es que el mensaje de esta predicación, el título de esta predicación se llama Renovando nuestro amor por Cristo. Nuestro amor por Cristo.
El momento clímax de todo este relato, el momento crucial del relato se encuentra en los versículos 15 al 19, que fue lo que señalé hace un momento, y es donde podemos ver nosotros 3 verdades que son un buen estímulo para renovar nuestro amor por el Señor. Vamos a ver nosotros en ese relato, en esa conversación entre Cristo y Pedro, versículo 15 al versículo 19, 3 verdades que son un buen estímulo para renovar nuestro amor por el Señor. Lo que hizo el Señor con Pedro, sin duda alguna creo que es lo que el Señor hace con cada uno de los creyentes para renovar y estimular nuestro amor por Él. En primer lugar, la primera verdad que nosotros encontramos en este relato es que el amor a Cristo es la esencia de la vida cristiana. El amor a Cristo es la esencia de la vida cristiana. Decir que es la esencia de la vida cristiana es decir que de esto se compone y sin lo cual, sin ese amor a Cristo, no existe tal cosa como vida cristiana. La vida cristiana consiste en esto, en amar a Cristo. No hay vida cristiana, bíblicamente hablando, sin amor a Cristo. Ahora, esta verdad nosotros la vemos primeramente como el tema excluyente en todo este relato. Como dije hace un momento, todo esto se escribió, todo lo que está en este capítulo se escribió justamente para llegar a este momento clímax, donde el Señor le pregunta a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Porque eso es lo más importante en la vida cristiana. Eso es lo más importante en la vida espiritual. De eso se trata en sí, en realidad, la vida toda. De eso se trata en realidad la vida toda, del amor a Cristo, del amor a Dios. Y vemos entonces ese tema como el tema excluyente entró en todo el relato. No hay otro asunto que el Señor haya querido tratar en esta ocasión y no hay otro asunto que Juan, al escribirlo, haya querido comunicar con este capítulo. Todo lo demás que vemos en el capítulo es solo el marco que lleva nuestra mirada a enfocarnos en esa verdad, permitiéndonos a nosotros, en ese contexto, ahondar en esa misma verdad. ¿Cuál verdad? El amor a Cristo, como la esencia de la vida cristiana. Y nos ayuda a entender su significado y su implicancia. La insistencia de Cristo al preguntar 3 veces, ¿me amas?, nos debe hacer notar a nosotros la importancia que tenía para Cristo que Pedro lo ame, renovar el amor de Pedro por él. El que el tema haya concluido una vez que el amor de Pedro fue restaurado, nos debe llevar a nosotros a pensar, decir, este es el tema importante que Cristo quería tratar con Pedro. Ahora, esta verdad la vemos también nosotros, en segundo lugar, en el hecho de que las alarmas, queridos hermanos, se encendieron cuando Pedro dijo, voy a pescar. O sea, el Señor decidió presentarse en esa mañana, allí, sabiendo Él, siendo soberano, siendo omnisciente, se presentó en esa mañana en la playa, porque las alarmas se encendieron, porque aquel discípulo que se sentía fracasado y que estaba decidido a irse del camino que Cristo le había trazado, porque ya no se sentía digno de seguir a su Señor, se encendieron cuando Él dijo, voy a pescar, voy a pescar. Pedro no dijo, como dijo David en su desánimo, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos. Algunos de ustedes recordarán, si son lectores de la Escritura, esto fue lo que David dijo en 1 Samuel capítulo 27, cuando estaba siendo perseguido durante esos años que Saúl lo acosaba constantemente. Llegó un momento que David se cansó y él dijo en su corazón, 1 Samuel 27, él dijo en su corazón, nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos. Fue una de las peores decisiones que tomó David, pero se fue ¿a dónde? A los enemigos de Dios. Fue a vivir con los enemigos de Dios, con los filisteos. Ahora Pedro no estaba haciendo eso. Pedro dijo simplemente voy a pescar. Pedro no dijo me voy con los enemigos de Dios. Tampoco Pedro dijo en este momento como Asaf en el Salmo 73, tuve envidia de los arrogantes,
viendo la prosperidad de los impíos, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pedro no dijo esto, él dijo simplemente me voy a pescar. Y uno dice, tanto problema porque se va a pescar. Mirá lo que dijo Asaf, tuve envidia de los arrogantes, vi la prosperidad de los impíos, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. No dijo esto Pedro, no dijo esto Pedro. Tampoco Pedro dijo como Salomón cuando él se apartó de Dios. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguna. No, Pedro no se apartó entregándose a los placeres de esta vida, simplemente dijo, voy a pescar. Pero las alarmas, queridos hermanos, se encendieron. Las alarmas se encendieron cuando simplemente dijo, voy a pescar. Uno podría pensar, ¿qué tiene de malo ir a pescar? Bueno, la pesca como recreación o como fuente de trabajo no tiene nada de malo por las dudas. No quiero que salga de este mensaje diciendo, no vamos a pescar. No, de ninguna manera. La pesca como recreación o como fuente de trabajo no tiene nada de malo. Es más, es algo bueno, es un trabajo. Pero cuando algo, queridos hermanos, que en sí mismo no es malo, pone en riesgo nuestro amor por Cristo, se vuelve algo peligroso para nuestras almas. Incluso aunque sea algo bueno, si pone en riesgo nuestro amor hacia Cristo, eso se vuelve algo malo, como sucedió aquí en cuanto a la pesca. No más insignificante que nos haga claudicar de nuestro amor al Señor, debe despertar las alarmas y ponernos en alerta, porque se trata justamente del amor a Cristo, de la esencia del cristianismo. Nuestro cristianismo se pone en riesgo cuando lo más mínimo, incluso aunque sea bueno, pone en riesgo nuestro amor y nuestra devoción a Él. Por eso cuando Él dijo voy a pescar, las alarmas se encendieron, porque estaba abandonando al Señor, estaba dejando al Señor. Si bien no me gusta dar aplicaciones en el momento, pero queridos hermanos, hasta llegar al final, pero esto nos puede hacer pensar cuán engañoso es nuestro corazón cuando pensamos en algún momento, bueno, se trata de una necesidad, dejo de ir a la iglesia, dejo de leer la Biblia, dejo de orar, total, el Señor entiende aún las cosas que son necesarias y buenas. Cuando ponen en riesgo nuestra relación con el Señor, nuestro amor al Señor se vuelve algo que debe encender nuestras alarmas porque nuestro cristianismo está en juego. Quizás los pragmáticos lleguen a pensar, el hombre se estaba preocupando por el sustento de su familia. ¿Qué mal estaba haciendo? Recuerden el contexto. Esto pasó, más de una semana había pasado que el Señor, de la resurrección de Cristo, el tesorero del grupo se había ahorcado. Ellos vivían de las ofrendas que venían de las personas que seguían a Cristo. Todos ellos habían sido dispersados después de la crucifixión. Así que era lógico pensar que estaba Pedro, pero no era solo él, estaba Pedro y sus familias, porque él tenía a su esposa y tenía a sus hijos, aunque no están mencionados aquí. ¿Con qué les damos de comer? Bueno, algún pragmático diría, bueno, tenía razón Pedro en esto. Tenía razón en verdad. Pero Cristo, queridos hermanos, ya había dejado en claro que en su ministerio, que el Evangelio consiste en esto, en un amor singular y puro hacia su persona. Y que si existe tal amor, si no existe tal amor, queridos hermanos, no existe salvación. No existe salvación. Dijo así Cristo, por ejemplo, en Mateo capítulo 10, versículo 37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. La expresión allí, la idea de lo que Cristo está diciendo allí es simplemente esto: no puede ser salvo, no es salvo. Si no me ama a mí más que a cualquiera de las otras personas que ama, bueno, no es digno de mí, no es salvo, no hay salvación. Dijo así también en Lucas capítulo 14, versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, es interesante lo que suma allí, aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. No está hablando de alguien que está llamado a la obra misionera, no está hablando de alguien que está siendo llamado a ser pastor, no está hablando de alguien que está siendo llamado a ser un líder en la iglesia, está hablando acerca de ser un discípulo, que en el contexto de los evangelios significa ser creyente, ser creyente.
Y Cristo dice, si no aborrece, y quiero aclarar, obviamente, es necesario hacerlo, de que no nos está mandando aquí a aborrecer a nuestros padres. La idea de la expresión es simplemente que amemos, obviamente, sí a nuestros padres, pero el amor a Cristo debe ser superior al amor que tenemos a nuestros seres queridos. Y si no existe ese amor superior al que tenemos a nuestros seres queridos, Cristo dice, no es digno de mí, no puede ser mi discípulo. Cristo ya dejó en claro, queridos hermanos, durante su ministerio, que en esto consiste el Evangelio y en esto consiste la salvación. Cristo no estaba hablando, obviamente, de una salvación por obras, sino de una fe que se manifiesta primeramente en un amor supremo y único hacia Cristo. Hacia Cristo. Estamos muy acostumbrados, por lo menos del siglo pasado venimos heredando esta manera de predicar el Evangelio, hablando de una fe absolutamente ficticia, una fe que simplemente es de palabras y uno debe repetir una cierta frase o una cierta oración y con eso ya uno es salvo. Dar asentimiento, decir, sí, creo en tal doctrina, creo en tal otra, pero cuando vamos a los evangelios, al evangelio, a la doctrina que predicaba Cristo acerca de la salvación, vemos que él hablaba de un amor que debe ser superior al amor a las demás personas para poder decir, soy discípulo de Cristo. Ese amor a Cristo es la manifestación práctica de la fe que hay en el corazón. Tampoco Cristo estaba enseñando a aborrecer a la familia, sino que el amor a Cristo debe ser superior a los demás amores que nosotros tenemos en esta vida. Que la esencia, queridos hermanos, del cristianismo es el amor a Cristo, queda demostrado en este Evangelio, que como en ningún otro, la mitad de este libro está dedicado a la relación íntima de Cristo con los suyos. No es raro, no es casual que este capítulo o este relato aparezca en el Evangelio de Juan, porque todo el Evangelio de Juan, que es diferente a todos los demás evangelios, a Marcos, a Lucas, a Mateo, el Evangelio de Juan se dedica a hablar de esa relación que Cristo cultivó con sus discípulos. Hasta el capítulo 12 es el ministerio público de Cristo, pero todo lo demás de este Evangelio, capítulo 3 en adelante, se dedica a mostrarnos lo que significa la verdadera relación con Cristo, la relación que un salvado tiene con Cristo, y como en ningún otro Evangelio hace resaltar Juan aquí que se trata de amor a Cristo. Bueno, no solo aquí, quienes están acostumbrados a leer las cartas de Juan van a ver que el amor sobresale por sobre otros temas que él toca en sus escritos. Así que, queridos hermanos, quizá al escuchar esto entres en una desesperación pensando, mi amor no es tan grande. Pero si te lleva a una reflexión sobre tu salvación o el estado de tu vida espiritual, está bien. Pero no quiero de ninguna manera que entres en una desesperación destructiva y digas, no, mi amor no es tan grande. Tampoco quiero de ninguna manera que los que son salvados aquí empiecen a pensar y dudar. Bueno, no llega a eso, de ninguna manera. Y por eso, para hacer un necesario equilibrio, el relato nos presenta una segunda verdad. Una segunda verdad. El amor a Cristo es la esencia del cristianismo. Pero en segundo lugar, queridos hermanos, la segunda verdad que nos presenta este relato es que nuestro amor al Señor nunca será perfecto, pero sí puede y debe ser sincero y puro. Sincero y puro. Con esas tres preguntas que encontramos allí en el texto, el Señor tenía la intención de que Pedro alcanzara conciencia de su propia debilidad y de cuán necesitado estaba él, justamente debido a esa debilidad, de permanecer siguiendo a Cristo y no abandonarlo. La idea de esas tres preguntas es hacer recapacitar a Pedro de su debilidad y de la necesidad que tenía justamente de estar junto al Señor y no abandonarlo. Porque uno podría decir, qué cruel, ¿no? El Señor, Pedro ya estaba hundido, no había más fondo donde caer, él se sentía fracasado, no quería seguirlo, estaba avergonzado. El mismo Señor lo vio esa noche, qué vergüenza, cuánto dolor en el corazón. Y encima viene ahora y le mete el dedo en la llaga y le dice, ¿me amas?
cuando ya sabíamos todo lo que había pasado, frente a los demás discípulos. Bueno, la intención de Cristo obviamente no es añadir más sufrimiento al corazón de un hombre que ya tenía suficiente sufrimiento por haber justamente defraudado a quien amaba. Sino justamente es esta la intención de Cristo, que Él entienda justamente que necesitaba seguir al Señor. Por eso en las 3 preguntas que el Señor le hace hay detalles que nos ayudan a comprender esta verdad. ¿Cuál verdad? Nuestro amor al Señor nunca será perfecto, pero sí puede y debe ser sincero y puro. ¿Me amas? Más que a esto de la primera pregunta en el versículo 15, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Ahora, yo sé que hay por lo menos 2 posturas diferentes en cuanto a qué se refería Cristo con estos, ¿sí? Y no me voy a pelear si alguien tiene la otra postura de la que voy a comentar ahora, de ninguna manera, está muy bien también. Algunos dicen que se refería a su trabajo de la pesca. Pedro, ¿me amas? O sea, ¿me amas más de lo que amas a este trabajo de la pesca? Eso es una de las explicaciones que se le da a qué se refería Cristo con esto. Yo me inclino más por la idea de que se refería a los demás discípulos. Y la pregunta sería así, ¿me amas más de lo que los demás discípulos me aman a mí? ¿Tu amor es más grande del que el que ellos tienen por mí? Me inclino por esa idea. Y la razón por la cual hay 2 ideas en cuanto a esto es sencillamente porque la palabra estos puede referirse a cosas o puede referirse a personas. Y como no se hace la especificación allí, empiezan las diferentes posiciones y pensamientos en cuanto a qué se refería. Dicho de paso, cualquiera de las 2 cosas, la idea siempre nos va a llevar a lo mismo. El hecho de que se trata del amor al Señor. Pero me inclino más porque se refería al amor de los discípulos. ¿Me amas más de lo que los demás discípulos me aman a mí? Porque esto concuerda, permítanme decirlo, concuerda más con la situación particular de Pedro. Les invito a ustedes que tienen sus Biblias ahí, a ir a Marcos capítulo 14, versículo 27. Marcos capítulo 14, versículo 27 en sus Biblias. Me hace pensar que concuerda más con esto, esa idea. La intención de Cristo allí. Marcos capítulo 14, versículo 27, dice así de esta manera. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche específico, ¿no? Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. El versículo 31 es tremendo para conocer la personalidad de Pedro. Es revelador de su carácter. Dice, mas él, ¿quién? Pedro, mas él, con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y todos también, como para decir, no podemos quedar afuera de esto, todos también decían lo mismo. Bueno, eso muestra la influencia que Pedro tenía en el resto de los discípulos, ¿no? Tenía una personalidad impetuosa, arrastraba a la gente tras sí. Y los demás, ante ver tanta muestra de devoción a su Señor, dijeron, no nos podemos quedar atrás. Nosotros también, Señor, estamos dispuestos a morir. Voy a leer esos textos que son paralelos a ese relato, ¿no? Para acentuar lo que Pedro dijo esa noche al Señor. Mateo, por ejemplo, 26:33, lo registra allí. Respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos, refiriéndose a los demás discípulos, se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. En Lucas 22, versículo 33, lo registra así. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Juan 13:37 lo registra de esta manera. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti, mi vida pondré por ti. Queridos hermanos, Pedro tenía varios problemas de personalidad. Bueno, no estamos murmurando de él. Todo lo tenemos, yo lo tengo. Pero Pedro tenía varios problemas de personalidad que debían ser pulidos antes de ser usados por el Señor como el apóstol y la columna de la iglesia. Voy a usar la expresión coloquial, ¿sí? La que todos utilizamos.
No sé si está de moda todavía, pero él estaba creído. Pedro estaba creído. Se consideraba superior a los demás discípulos, más fiel, más servicial, con mayor sabiduría. Siempre se adelantaba a responder. Él era el vocero, asumía él mismo ser el vocero del grupo. Hablaba en nombre de todos los demás discípulos. Era difícil controlar este carácter impulsivo y en su delirio de egocentrismo arrastraba a los demás discípulos. Tremendo lo que Pedro dijo ahí, porque incluso cuando el Señor le dijo, me vas a negar, él con insistencia dijo, no, Señor, no, yo no te voy a negar. Esa personalidad impulsiva que se ponía por sobre los demás, que pisaba a los demás, incluso se atrevía a corregir al Señor mismo. Qué difícil era dominar esa personalidad. Y él estaba creído que era mejor, más espiritual que los demás discípulos. Incluso tuvo esa osadía de corregir al Señor más de una vez, y en una de ellas Cristo tuvo que decirle, apártate de mí, Satanás. Vemos a Pedro en su máxima expresión, suelo decir yo aquí, Pedro al 100%, donde se manifestó todo el Pedro en aquel recordado episodio de la tempestad en el mar de Galilea, que está relatado en Mateo capítulo 14, donde después que vino el Señor andando sobre el mar, lo vieron los discípulos y él le dijo, yo soy, no temáis. Pedro dijo, si eres tú, manda que yo, Pedro, vaya a ti caminando sobre las aguas. Él lo dijo, Señor, si eres tú, que todos nosotros vayamos caminando sobre... No, acá este es mi momento, que yo vaya caminando sobre las aguas. Y ahí estaba Pedro caminando sobre las aguas, y yo me imagino a él mirando a los discípulos, ¿qué les parece, muchachos, caminando sobre las aguas? ¿Y cómo terminó ese evento? Con un Pedro fracasado, hundiéndose allí, teniendo que pedirle al Señor, socorro, socorro. ¿Y dónde lo puso el Señor? Venía acá, a la barca con los demás discípulos. Él quería distinguirse. Él quería impresionar a Cristo. No diciendo, lo voy a impresionar al Señor. Estoy dispuesto a ir hasta la muerte. Puedo caminar sobre las aguas. Así era Pedro, con esa personalidad. Siempre queriendo mostrarse más fiel, más consagrado, más servicial, más sabio, más que los demás discípulos. Por eso, queridos hermanos, creo que la pregunta del Señor apuntaba en esta dirección. Y es como diciendo esto, Pedro, todavía, Pedro, después de este gran fracaso donde conociste tu corazón, todavía puedes decir que tu amor por mí es mayor que el de los demás discípulos. ¿Todavía te atreves a decir eso? Sin duda, queridos hermanos, Cristo tenía la intención de llevarlo a darse cuenta de su propia debilidad, de que no era nada mejor que los demás discípulos, que era falible, que no había sido escogido para ser el líder de la iglesia debido a alguna virtud en él, sino por pura gracia. Esta verdad acerca de Pedro queda intensificada, queridos hermanos, por el uso de las palabras en el idioma original allí. Esta verdad, esta realidad de su débil amor por el Señor. No era su amor por el Señor tan como él creía que era. Y queda identificada allí por el uso de las palabras en el idioma original, porque los que han escuchado más de una vez una predicación sobre este texto saben en verdad que en castellano no se puede apreciar lo que se dice en el idioma original, porque el Señor le dice, me amas, utilizando una palabra en griego que es ágape, que se refiere a ese amor sacrificial, el amor divino, el amor de Cristo dispuesto a darse todo por los demás, y que Pedro no le responde con la misma palabra. Pedro le responde allí con una palabra que es la palabra fileo, que es un amor más de afecto, un amor más de compañero, un amor un poco más familiar, diferente a ese otro afecto que está expresado por la palabra que Cristo le mencionó. Pedro no pudo responder a Cristo diciéndole, sí, te amo con ese amor ágape, sacrificial, mi vida. No, aquí dijo, te tengo afecto, Señor. Tú lo sabes, te tengo afecto. Identificaba un sentimiento nomás y no una entrega absoluta. Pero la tercera vez,
Y ahí es donde viene el momento del quiebre, profundo del corazón de Pedro. Porque la tercera vez, así en el versículo 17, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, me ama. ¿Por qué se entristeció? Porque esa tercera vez Cristo cambió la palabra y no usó ágape, sino fileo, la misma palabra que Pedro. Y se entristeció porque fue como esa mirada que cruzó con él en el patio del sumo sacerdote. Esto fue lo mismo, pero en los oídos y en el oído espiritual. ¿Me tienes afecto, Pedro? Por lo menos me tienes afecto. Y se entristeció por una cosa, porque él no podía asegurar ni siquiera que le tenía ese afecto. ¿Por qué? Porque él le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes en verdad si eso es así. Ni me conozco ya, Señor. Ni siquiera me conozco a mí. No me atrevo a asegurar. Tú lo sabes. Pero tú sabes mejor. Yo puedo decirte que tengo ese afecto. Pero si es verdad o no, tú lo sabes. Ya no es ese Pedro impulsivo. Ese Pedro que saltaba entre los demás y dijeron, acá está el superhéroe, el mártir, el fiel, el sabio. No, ahora vemos un Pedro que se conoce a sí mismo. Ahora Pedro no solo era consciente de su propia debilidad, queridos hermanos, sino que también era consciente de que el Señor mismo lo sabía. Pedro era consciente de que el Señor sabía de que Él no lo amaba con un profundo amor como antes lo había dicho. Oh Señor, a ti no te puedo impresionar, sería la idea, con palabras rimbombantes. No te puedo impresionar con juramentos superlativos de inigualable entrega. No, tú lo sabes todo. Tú sabes de mi pobre amor por ti. Oh Señor, mi amor es tan débil. Tú lo sabes. Nosotros podemos impresionarnos los unos a los otros, ¿no? Porque el otro no conoce lo que hay en nuestro corazón. Podemos nosotros en público crear una imagen de profunda consagración al Señor, pero al que no podemos impresionar es a Cristo, el que lo sabe todo, el que tiene ojos como llama de fuego, que puede escudriñar hasta lo más profundo del corazón. A Él no lo podemos impresionar. Él sabe la medida de nuestro amor. Pedro ahora tiene una mayor conciencia de lo engañoso y perverso que era su propio corazón. Uno puede decir, no, pero pastor, usted está diciendo, este hombre estuvo con Cristo 3 años. Este hombre vio con sus propios ojos, como después lo va a decir en la segunda carta que escribe él, Pedro, como también lo dijo Juan en su primera carta, nosotros vimos con nuestros ojos al verbo de vida, nuestras manos lo palparon. Y uno dice, ¿qué habrá sido? ¿Qué vida consagrada tendríamos si hubiésemos experimentado lo mismo que esos hombres? Y esos hombres que vieron al verbo de vida, escucharon su voz, el tono de su voz, hablando en ese ministerio y en ese trato íntimo con ellos, esos mismos hombres, la noche que Cristo les dijo, voy a ser entregado en manos de hombres pecadores, ellos estaban discutiendo quién sería el mayor. Yo creo que no tenemos conciencia, queridos hermanos, aún siendo creyentes, de la profundidad de la maldad de nuestros corazones. Y en la medida que crecemos en el conocimiento de Cristo y en nuestra relación con Él, vamos adquiriendo mayor conocimiento de lo malvado que somos. Y Pedro llegó a ese punto aquí, al punto de conocerse a él mismo, conocer al verdadero Pedro. Esta es la realidad a la que todo creyente debe llegar, o todo creyente genuino debe llegar. La comprensión de su estado pecaminoso y de cuán frágil, pequeño y débil es el amor que podemos tener al Señor. Y usted estará escuchando esto y está diciendo, pero pastor, esto está casi como en contra de lo que dijo en el primer punto.
La esencia del cristianismo es el amor a Cristo. Queridos hermanos, esta es una de las diferencias entre un creyente genuino y uno que es meramente religioso. El religioso se jacta de su fidelidad y tiene una idea de entrega y de amor al Señor sobredimensionada en comparación a la de las demás personas. Es aquel fariseo de Lucas capítulo 18 que entró al templo, se puso en pie, dijo: gracias, no soy como los demás, y además todo lo que hago por ti, Señor. Pero el creyente genuino va tomando conciencia en tanto crece en su relación con Cristo que su amor no es todo lo que debería ser y que es mucho más pequeño de lo que pensaba en comparación con el amor que Cristo demostró por él en la cruz. Pienso mientras leo los relatos históricos en las Escrituras, trato de meterme ahí, trato de entrar en ese momento. No es tan sencillo, pero pienso en todo lo que podía haber pasado por la mente de Pedro en esos días, en esas semanas angustiantes, donde él estaba amargado porque le había fallado al Señor. Pienso en las cosas que él estaba recordando, las enseñanzas de Cristo. Tenía asiento en primera fila cuando Cristo dijo: el que no toma su cruz y viene en pos de mí, no es digno de mí. Eso es lo que le estaba pasando. Se dio cuenta que no era digno de su Señor. Él estaría recordando: el que no aborrece su propia vida, no es digno de mí. Y él escapó por su vida la noche que el Señor fue entregado. Tomó por más valiosa su propia vida que honrar a su Señor. Y pienso que todo eso venía a su mente en esos días angustiosos. Me imagino al Pedro con cabeza agacha, silencioso, ya no hablando, amargado y pensando: yo estaba cuando el Señor predicaba, cuando el Señor decía: lo primero debo ser yo. Imagino cómo se debió haber retorcido la mente de Pedro con todas esas palabras que él escuchó, no solo en público, sino en lo secreto de su Señor, estando con Él, viviendo con Él. Es como cuando unos amigos se rompe la relación porque uno defraudó al otro y empiezan, en el que ha ofendido, a un remordimiento en su corazón. Fue tan fiel, él era tan compañero y yo le fallé. En un matrimonio cuando se rompe, no, pero entre hermanos en la iglesia, más habrá sido el cargo de conciencia en ese momento de Pedro, recordando las palabras del Señor. ¿Cuántas dudas habrán venido al corazón de Pedro? ¿Cuántos interrogantes? ¿Seré un hijo del reino? ¿Seré salvo en verdad? No soy digno. La respuesta, queridos hermanos del Señor, a esta realidad de Pedro terminó por renovar el amor que se había apagado, y es lo que nos lleva a nosotros a nuestro tercer punto, o la tercera verdad que encontramos aquí. Porque si usted está escuchando esto, dice: pastor, está yendo más profundo, me está desanimando un poco más. Yo conozco mi propia vida espiritual, pero así es necesario. Porque la tercera verdad que viene aquí justamente puede ser comprendida y aceptada si hemos comprendido esta segunda verdad, nuestro débil y pobre amor por el Señor. La tercera verdad que encontramos en este texto dice así: el amor del Señor es perfecto, eterno, incondicional y pleno. Y en realidad el Señor vino a este encuentro con Pedro para esto, para confirmarle que Él lo ama igual. ¿Cómo conmueve el corazón, hermanos? Cuando hemos lastimado a alguien, lo hemos dañado seriamente, lo hemos humillado, le hemos causado una herida que no podemos sanar nosotros, pero Él viene, me dice: yo te amo igual, si nos cae toda la estantería. Y Cristo vino para eso, para decirle a este hombre que se sentía indigno por haberlo negado de una manera grosera esa noche, viene para decirle: Pedro, yo te amo, confirmo mi amor para contigo. Cristo tenía el propósito de renovar el amor de Pedro, y la manera en que lo hizo fue confirmando su amor hacia Él. El amor despierta amor. Y si había que renovar el amor de Pedro por el Señor,
el Señor intensificó su amor para con Pedro, si podemos utilizar esa expresión humanamente hablando. Vamos a comprender que es imposible eso, pero en realidad sí podemos hablar humanamente de eso. Él, Cristo, lo seguía amando, muy a pesar de su fracaso y de la realidad de su débil y pequeño amor. Esta es una verdad que nosotros solemos olvidar como creyentes. Todos tenemos un sentido de justicia personal que suele brotar muy a menudo y nos lleva a pensar equivocadamente que el amor del Señor aumenta por nosotros en la medida en que aumenta nuestro amor por Él, o que disminuye el amor del Señor en la medida en que fracasamos siendo infieles. Solemos pensar eso humanamente porque hay un fariseo dentro de nosotros que a veces se le da por salir y por brotar. Hay un sentido de justicia personal que dice, hoy no sabés cómo oré, hoy no sabés cómo leí, decimos, hoy el Señor me debe amar un poquito más. Solemos pensar así, en nuestro corazón, en nuestra carne, tendemos a eso. Pero cuando no hemos orado, pero peor aún, cuando hemos fallado al Señor y hemos cometido un pecado, ya sea mentira o ya sea algo mucho más serio, mucho más grosero, decimos, no me debe amar hoy. Hoy no me debe amar. Hoy debe tener su rostro escondido de mí, debe estar enojado, estar con su látigo, ni me quiero acercar, debe estar con su látigo esperándome. Y no sé, no quiero salir porque quizá un rayo me cae en la calle. Pensamos así. Me encanta cómo el Señor afirmó su amor por Pedro aquí y que fue lo que hizo que su amor, el amor de Pedro, vuelva a brotar por el Señor. A cada respuesta que Pedro le contestó, a cada respuesta de Pedro, el Señor afirmaba diciendo esto, apacienta mis ovejas. Noten eso, versículo 15. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respondió, sí, Señor. Tú sabes, como diciendo, tú sabes que poquito, mi amor. Tú sabes que te tengo un afecto. ¿Y uno qué esperaría ahí? No calificás, Pedro, perdón. Para apacentar mis ovejas, no llegás. Y sí, Señor, ya sé, no. Apacienta mis ovejas. Yo imagino los ojos de Pedro porque me pongo a mí en el lugar de Pedro. No a mí. Sí, Señor, ¿estás seguro? Segunda pregunta, versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor. Señor, yo antes insistía con que ahora te insisto en que no. Tú sabes, como diciendo, tú sabes que mi amor es poquito. Y le dijo, pastorea, ¿en serio? Sí, pastorea mis ovejas. Y lo mismo pasó en la última pregunta. Versículo 17, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció. Y yo creo que esa tristeza, más que de angustia, es la tristeza de alguien que se conmueve por el amor de su Señor. ¿Cómo te fallé? ¿Cuánto me amás? Se entristeció, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes de mi pobre amor, apacienta mis ovejas. Qué precioso es esto. Afirmó justamente a Pedro, una vez más, en aquello para lo cual lo había salvado, en cuanto a ministerio, ¿no? En cuanto al servicio a Pedro. Lo afirmó una vez más. Pedro dijo, me voy a pescar, ¿por qué? Le fallé al Señor. ¿Qué queda para mí? Dijo, serás pescador. No, ya Él no me va a usar. Pedro diría, yo no usaría a Pedro. Diría eso. Yo pienso eso, yo no usaría a Gustavo como pastor. De ninguna manera. Pero dice, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Imagino lo que pudo haber pasado por la cabeza de Pedro. ¿En serio? ¿En serio, Señor? ¿Tú quieres que Pedro, frágil, débil, fracasado, apaciente tus ovejas? Sí. 3 veces. 3 veces. O sea, llevó su mente a esas 3 negaciones. Tú me negaste 3 veces. Yo te confirmo mi amor 3 veces. 3 veces. Si fuésemos infieles,
Él permanece fiel, fiel. Sí, Pedro, este es el Pedro que quiero, estaría diciendo el Señor allí. Este es el Pedro que quiero, quebrantado, consciente de su debilidad, dependiente de mí. No necesito ningún super apóstol. El amor de Cristo, queridos hermanos, en nuestra salvación no cambia, es eterno, es eterno. Cuando Él nos amó, eligiéndonos para ser salvados por la fe, nos amó de una vez y para siempre. No va a cambiar, va a permanecer por todas las edades. Siempre nos va a amar. Y no importa. Voy a aclarar eso después por las dudas. No vamos a cambiar la palabra. No importa. Sí importa. Pero la palabra es esta. Independientemente de los fracasos que tengamos nosotros pecando, su amor permanece igual. Su amor permanece igual. Para nosotros, seres pecadores, eso es tan difícil comprenderlo, porque a nosotros no nos saludaron en la entrada y casi como que estamos pasando a la lista negra ya de él. Pero el Señor permanece amándonos igual que el día en que nos escogió en la eternidad para que fuésemos salvados por la fe. El amor de Cristo en nuestra salvación es incondicional, no se basa en nuestra fidelidad. Él permanece fiel en su amor aunque nosotros seamos infieles. El amor del Cristo en nuestra salvación es pleno. Nos ha amado de forma completa con todo el amor con que nos ha podido amar, si eso podríamos expresarlo así. Por eso es que su amor no crece. Y no crece no porque no pueda crecer, sino porque ya nos ha amado con todo el amor con que Él puede amarnos. Con un amor perfecto, completo, pleno. Los creyentes solemos pensar, en la medida que crezco, crece el amor de Dios. Hoy me amará un poco más. No, Él ya nos amó completamente, incluso antes de que nosotros existiésemos. Y ese amor es el que le está confirmando el Señor a Pedro aquí. Yo te amo igual. Yo te amo igual. No debería sorprenderle a Pedro, queridos hermanos, que el Señor confirme su amor para con él. Si lo amó cuando era su enemigo, ¿cuánto más ahora que es su hijo? Pienso en los papás. Nosotros no tenemos hijos, pero pienso en los papás aquí, ¿no? Aman a sus hijos. Los veo a los papás nuevos, con los chiquititos, los ojos de los padres llenos de amor, de ternura. Incluso los hijos se mandan las suyas, pero el amor de los padres sigue igual, no cambia. Siguen siendo sus hijos, sí los disciplinan, sí les llaman la atención, pero los siguen amando. Queridos hermanos, ¿cómo puede ser que el amor de Dios para con nosotros mengue, se apague? Si nos amó cuando éramos pecadores, cuando éramos sus enemigos, nos amó. ¿Cuánto más no deberíamos tener seguridad de que ahora siendo sus hijos, Él sigue amándonos igual, amándonos igual? Pablo habla de este inquebrantable amor de Cristo cuando escribe su carta a los Romanos en capítulo 8, versículo 35 al 39, diciendo de esta manera, texto conocido, si los hay, sé que están enseñando esto, Romanos, el texto dice así: ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre, desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. En todas estas cosas que se interponen para separarnos del amor de Cristo, no somos vencedores, permanecemos amarrados al amor de Cristo, por lo cual, como ninguna de estas cosas puede separarnos del amor de Cristo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni tu fracaso, Pedro, ni esa triple negación va a hacer que yo te deje de amar.
Ni siquiera esa triple negación va a hacer que yo te deje de amar. Cristo estaba confirmando el amor para con Pedro, su amor para con Pedro, para que el amor de Pedro despierte una vez más hacia su Señor, hacia su Señor. Nada puede hacer que Él deje de amarnos. Nada puede hacer que Él deje de amarnos. Ahora quizá esta verdad puede llevarnos a pensar que existe el peligro de inclinarnos al libertinaje. Alguno está pensando que ese pastor no diga eso. Alguien está escuchando aquí y puede decir, bueno, si Él me va a amar siempre y no va a cambiar y su amor es pleno y su amor es eterno, independientemente de mis fracasos y de mis pecados, bueno, entonces comamos y bebamos, hagamos todo lo que queramos. Podemos pensar, quizá, equivocadamente, ¿no? que eso nos va a llevar a nosotros y nos va a estimular a pecar contra el Señor sin límite alguno, porque total, Él me ama igual. Bueno, hay un tipo de evangelio que tiende a eso, pero es un evangelio equivocado, ¿no? Antibíblico, no bíblico. Bueno, quiero decirles que no es posible que eso pase si uno es un creyente verdadero. No es posible que pase eso. Que cuando el Señor viene a confirmar su amor para con nosotros, si uno es un creyente verdadero, no es posible que ese amor nos estimule a pecar más, sino todo lo contrario. Nos lleva a que el amor hacia Cristo crezca aún más. Nuestra pasión por Él, nuestra devoción por Él, la santidad hacia Él crezca aún más. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que trata el Señor con los suyos siempre. Esa es la ecuación que se da en la obra de salvación. En la obra de salvación se da esa ecuación. Él nos amó primero. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Nosotros le amamos. Nosotros le amamos. El efecto, la consecuencia, el resultado de que Él nos amó es que aquellos a quien Él amó lo aman a Él. Por eso es que no puede pasar que cuando Él confirma su amor para con nosotros digamos, listo, hago todo lo que quiero. Si hace eso, si pasa eso en la vida de alguien que dice ser salvado, no es creyente. Porque Pablo dice lo mismo cuando está escribiendo a los Corintios, dice que lo que nos constriñe a nosotros es el amor de Cristo, y lo que nos lleva a reflexionar es que si Él murió por mí, mostrando ese amor profundo, sacrificial, que no vemos en ningún otro ser, eso nos lleva a decir que yo debo vivir por Él. Me lleva a pensar, me constriñe, me dice, tengo que entregar mi vida hacia Él. Así que no puede pasar, si uno es creyente verdadero, que ante la confirmación del amor del Señor uno tienda al libertinaje. La confirmación del amor de Cristo renueva nuestro amor por Cristo. Y esto fue justamente lo que pasó con Pedro. Esto fue lo que pasó con Pedro en este texto. El Señor le dio a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Verso 18. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías, ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, te ceñirá otro, te llevará a donde no quieras. Bueno, eso que para nosotros, ¿qué quiso decir? Bueno, lo aclara Juan, ¿no? Lo aclara Juan, versículo 19. Esto dijo, dando a entender con qué muerte habría de glorificar a Dios. Bueno, la muerte esa con la cual habría de glorificar a Dios Pedro es la crucifixión. Pedro fue crucificado, año 63, 64, más o menos cerca del mismo año donde Pablo fue decapitado, en aquella furiosa persecución que se levantó contra los cristianos, y él pidió ser crucificado cabeza abajo porque no se sentía digno de ser crucificado en la misma manera que fue crucificado su Señor. Pero le estaba dando a entender eso. Le estaba dando a entender, vas a tener una muerte violenta, Pedro. Amarme a mí, seguirme a mí, va a implicar que vas a morir violentamente. Violentamente. Ahora, esto no es la manera que nosotros solemos estimular a alguien para que nos ame, ¿no?
Mirá, si te casás conmigo, va a ser un desastre la vida, ¿eh? No solemos usar eso para conquistar a alguien para que nos ame, ¿verdad? No usé eso con mi esposa, por las dudas. Pero no solemos usar eso. Pero de esas expresiones de Cristo que nos dejan pensando y dicen, ¿qué está diciendo? ¿Cómo? No, decirle a Pedro que va a ser... avisale, decirle ahora que en la primera predicación, cuando se inaugure la iglesia, 3.000 almas se le van a convertir. Eso sí lo va a estimular, eso sí le va a decir a Pedro, Señor, dale. Y va a decirle que Él tiene la llave del reino. Eso significa que se le da el privilegio de que el evangelio se hable a los judíos, pero también a los gentiles. Decirle eso, ¿sabes cómo se van a entregar? No, al contrario le dijo, vas a morir violentamente amándome a mí. Qué llamado, ¿no? Qué llamado. No parece una predicación en una conferencia misionera llamando a los jóvenes al ministerio, a los hermanos al ministerio. Pero eso fue lo que Cristo hizo aquí. ¿Por qué hizo eso Cristo? Para que ese amor que se despertó en Pedro se haga evidente. Que aunque era débil, aunque era poco, sí era puro y era sincero, al punto que estaba dispuesto. Porque cuando Él le dijo, terminó dándole a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, lo que añadió fue el mismo llamado que le hizo el día en que fue salvado. Sígueme. ¿Está dispuesto, Pedro? Ahora, ya que nos conocemos ahora, ya que no me podés impresionar con palabras rimbombantes, ¿qué te parece ahora? Yo te amo igual, sígueme. Y le siguió. Sabemos que le siguió porque después mientras caminaban, Pedro se dio vuelta y vio que le seguía el otro discípulo, al que Jesús amaba, que es Juan. Ahora Pedro, queridos hermanos, está dispuesto a seguir a Cristo, aunque esto implicase una muerte violenta. Ahora él está dispuesto a seguir a Cristo con su débil, frágil amor, pero sincero y puro. Ahora sabe que lo que lo sostiene en su consagración a Cristo no es su amor por Cristo, sino el amor de Cristo por él. El amor de Cristo por él. Es el amor de Cristo el que nos constriñe y nos lleva a meditar en el Calvario para llegar a la conclusión de que no hay otra cosa mejor que hacer que vivir para Él, para la gloria de Dios. Tremendo, hermanos, lo que pasó aquí. Ahora, el relato en sí no puede darnos toda la emotividad del momento, los sentimientos de ese momento. Ver a alguien reconciliándose con otra persona a la que defraudó, quien más lo amaba fue aquel a quien defraudó Pedro. Pero su amor se hizo ver justamente en ese momento de fracaso, porque lo amó más. Y me hace pensar en ese texto de Romanos, cuando abundó el pecado, sobreabundó su gracia. Ignoro. Esta es una de las ventajas de estar de visita, porque ninguno va a poder, el pastor lo está diciendo, no conozco a nadie aquí, solamente 2, bueno, mi esposa 3. Así que si el Señor está tratando con tu vida en esta tarde, en este área tan particular, quizá tú vienes de una semana en fracaso, quizá tú vienes de una vida en fracaso, quizás tú eres un creyente que ha cometido pecados serios y que has dañado a muchas personas o has deshonrado el nombre de Cristo en tu trabajo, entre tus familiares. Quizá tú vienes de un matrimonio terrible, donde has dañado a tu cónyuge. Quizá tú vienes aquí y sabes que estás enemistado con un hermano en la fe. Has dañado a alguien. Y estás humillado en tu corazón y te sientes indigno de seguir a Cristo. Y dices, no, yo no. La verdad que no quiero involucrarme en nada en la iglesia porque yo sé que ya no sirvo para el Señor. Ya no sirvo. Bueno, hace falta un arrepentimiento. Si el arrepentimiento es genuino y sincero,
entonces ahí está. Si tú has llegado a esa convicción de saber, soy miserable, soy un miserable, soy el hijo, pero soy un miserable. Ahí está el Señor como a Pedro, te amo, te amo, te amo. Sí, Señor, sí, te amo. Simplemente comento esto, que hay un pastor conocido, tú lo conoces, Sergio, es Ricardo Daglio. Él está haciendo ahora un canal en YouTube donde está entrevistando a pastores y estoy escuchando varios de ellos y me doy cuenta al escucharlos, es de mucha bendición porque me doy cuenta que tienen las mismas miserias que yo como pastor. Y digo, así es el Señor. No hay nadie extraordinario en la familia de Dios que podamos señalar y decir, ese es un lujo en la familia, ese no falla nunca, ese es el hijo favorito. No, todos somos miserables porque nos vamos dando cuenta que no podemos ser todos los fieles que nosotros desearíamos o que imaginamos que deberíamos ser, pero aún así, no excusando la infidelidad de ninguna manera, aún así Él nos ama, Él nos ama, Él nos ama. Ojalá que no sea, queridos hermanos, que no sea la pasión por servir, que no sea algún puesto en la iglesia, que no sea algún ministerio lo que nos estimule a amar al Señor, sino el amor del Señor demostrado en el Calvario, sea aquello que estimula nuestro amor por Cristo, nuestro amor por Cristo. Señor, obre en cada corazón, Él sabe cómo usarlo. Vamos a orar. Amado Dios, tú sabes de las limitaciones de tu siervo para compartir la verdad. Tú eres consciente de eso, yo más todavía, Señor, de mis limitaciones, a ti no te son ocultas y a mis hermanos sin duda alguna tampoco. Pero tú puedes obrar, Señor. Tú puedes tomar 5 panes, 2 peces y multiplicarlos. Y hoy puedes usar este rústico sermón para hablar al corazón de tus hijos aquí. Así que oro que tú hables más allá de lo que hemos dicho en este momento, pidiendo tu bendición en nombre de Jesús. Amén.